Bienvenidos a esta nueva emisión de Expediente Rojo Project en Radio Latino Inc., en la que nos refrendamos, efectivamente nuestro compromiso de seguir construyendo puentes de confianza. Mi nombre es Zuli Román y junto al equipo de Expediente Rojo Project les damos la bienvenida y gracias por su sintonía. También les invitamos a visitarnos y conocer más y mejor nuestra organización sin fines de lucro, Expediente Rojo Project, a través de nuestra página web www.expedienterojo.org y nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Pues bien, en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los crímenes más crecientes, más serios, delicados de estos tiempos, los llamados crímenes de odio o delitos de intolerancia, un flagelo que crece y se agudiza cada vez más en nuestras comunidades, en el mundo entero. Precisamente el racismo, la xenofobia, la discriminación y la intolerancia son problemas frecuentes en casi todos los niveles sociales, en todos los países, en todas las culturas, en todas las etnias. Cada uno de nosotros jugamos a diario, sí, efectivamente, cada uno de nosotros jugamos un papel importante en este tema, ya sea contribuyendo o bien rompiendo los prejuicios raciales y las actitudes intolerantes. Comencemos de lleno con este delicado tema y para ello le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, Robin Toma, quien es director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles, puesto que ocupa desde 1999. Robin Toma es también presidente de la Asociación Internacional de Agencias de Derechos Humanos, entre otros importantes cargos que ha ocupado. También cabe señalar que fue abogado de ACLU, la Unión Americana de Libertades Civiles, solo por resumir, porque sin duda su biografía es internacionalmente amplia y admirable. Bienvenido y es un placer tenerte con nosotros, Robin Toma. Muchas gracias por la invitación, Zuli. Muchas gracias por darte el tiempo y por contar con tu presencia. Bienvenido. Bien, estamos transitando, como tú mejor que nadie sabes, Robin, la Semana de la Solidaridad Racial, nombrada así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, y justamente a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quisiéramos comenzar conociendo en qué consiste la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles, un condado con más de 10 millones de habitantes. Adelante. Bueno, sí, esta comisión tiene una historia muy grande, muy larga, comenzando en 1944, durante los disturbios, la violencia contra los latinos, entonces que estaban blancos para los soldados, los militares que estaban tomando tiempo libre aquí en Los Ángeles y había unas peleas, pero había tanto prejuicio ya formado en la población, cultivado por los periódicos de entonces, con historias y artículos sobre la falta de involucramiento latino en la Segunda Guerra Mundial, también reportaje sensacionalista sobre el crimen, el Zoot Suit Murders. Entonces, eso ya planteó las condiciones por unos ataques que sobre unos días se volvieron disturbios por toda la ciudad. Durante una persona latina, un hombre latino que estaba llevando zoot suit, el estilo de entonces, con un traje largo, ¿cómo se dice? Long coat, un trench coat, y que también un estilo particular. De vestir, correcto. Sí, una cosa muy, como quizás algunos han visto por la televisión o las películas, fueron blancos y fueron así atacados en las calles, tirados de los ferrocarriles de entonces, los metros, ¿no? Y fueron atacados y sacados de restaurantes, teatros, el cine,
Y era así durante 3 días que estos militares, mayormente blancos, estaban así en una ola de violencia enfocados en los latinos, en los hombres latinos jóvenes. Eso fue una crisis tan grande que este condado decidió formar una comisión especial sobre las relaciones interraciales. Y esa comisión durante varios años se formó años más tarde en la Comisión de Relaciones Humanas. Y desde entonces hemos sido una agencia del condado, del gobierno del condado, que tiene la responsabilidad principal de reducir el prejuicio y promover relaciones interraciales entre grupos que como un mandato permanente, ¿no?, para este condado. Y nosotros hoy día estamos enfocados en realmente asegurando que nuestros jóvenes tienen las oportunidades de desarrollar su liderazgo en relaciones humanas, en comprender derechos humanos. También estamos enfocados en el sistema de justicia para asegurar que sea justo, ¿no?, para todos. Y también tenemos un programa sobre los crímenes de odio, que es lo que me trae aquí hoy. Justamente. Sí. Pues exactamente, ¿qué es un crimen de odio o un delito de intolerancia, Robin? Bueno, se puede mirar en 2 lugares para la ley que cubre los crímenes de odio. Uno es la ley federal, que realmente se pone en efecto muy pocas veces porque tiene jurisdicción limitada, pero la ley general para Los Ángeles y todo el estado de California es la ley estatal de California. Y esa ley dice que un crimen de odio es un crimen, primero, un crimen en sí mismo, que es motivado principalmente, sustancialmente, por el prejuicio contra una persona por su raza, su etnicidad, su origen nacional, su religión, su orientación sexual, su género o su incapacidad o su deshabilidad física o mental. Y quiero destacar varias cosas. Una cosa es importante destacar que no tiene que ser el motivo único por un crimen. O sea que una persona puede ser robada y el hecho por ser robada es también porque esa persona fue elegida porque era de cierta raza o cierta orientación sexual o cierta religión. También no tiene que ser la identidad actual de la persona. O sea, una persona puede ser latino, pero ser blanco de un crimen antimusulmán, porque eso pasó después del 11 de septiembre. Entonces, es actual o percibido. No importa lo que es la persona atacada, sino lo que importa es lo que está en la mente del atacador, del autor del crimen. Y sin duda esto lo hace más complicado, ¿no? El poder detectar justamente un crimen de odio, un delito de intolerancia, y cómo se reporta, cómo se distingue, es complicado. Bueno, en ciertos casos sí, puede ser muy complicado. En ciertos casos, por ejemplo, un caso reciente, el caso de Vicky Gutiérrez, una mujer hondureña que vino aquí justo para escapar la persecución de ser una mujer transgénera en su país. Vino aquí pensando que iba a haber más libertad y ella podría ser quien era sin hostigamiento. Desgraciadamente, hace poco, esta mujer fue asesinada, acuchillada 51 veces en su casa, en su apartamento, y fue robada y fue quemada. Y esto es un caso en que se está investigando por la policía de Los Ángeles a ver si es un crimen de odio. Ahora, hay ciertas señas que podría presentarse, por ejemplo, si los
amigos o los familiares del autor del crimen, dice que él tiene una hostilidad contra los transgéneros, entonces sería pues evidencia. Pero muchas veces los autores mismos del crimen da la evidencia. Ellos gritan o una cosa anti-inmigrante, por ejemplo, anti-mexicano o anti-gay, o escriben eso sobre la pared de una casa que roban o destrozan, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de casos. Desgraciadamente tenemos el mayor número de crímenes de odio reportados en el país, de cualquier condado. Yo creo que eso tiene que ver, por una parte, porque sí hay crimen de odio, y a la vez tenemos un sistema de conocimiento entre la policía y también entre la población que es mayor que en otras partes. Y tenemos leyes. Hay muchos estados en este país que ni tienen leyes contra el crimen de odio. Así que cuando ellos tienen que reportar cada año al Departamento de Justicia Federal, reportan 0. Porque no investigan los crímenes de odio. No quiere decir que no tienen crímenes de odio, sino que no investigan porque no tienen una ley que distingue. Es un asesinato, es un robo, es un asalto, pero no identifican esos motivados por el odio racial o el odio homofóbico, el odio antimusulmán o antijudío. Todo eso se esconde, está escondido porque en esos estados ni tienen leyes. Pero por lo menos este estado de California llevamos una historia muy larga quizás la más larga en el país, de tener una ley. Y nosotros, nuestra agencia, tiene la historia más larga de hacer un informe anual sobre los crímenes de odio. Y por eso tenemos orgullo y creemos que tenemos un lugar especial en este país en ser un líder en no solamente seguir y contar y analizar los crímenes de odio, pero también poder entenderlos y utilizarlos para poder reducir y prevenir donde esté pasando. Claro, claro. Y justamente entonces hablemos de estadísticas. Números, por favor, y cuáles son no solamente estas estadísticas, sino cuáles son los crímenes más recurrentes, los delitos más recurrentes de odio. Pues, desgraciadamente, los crímenes de odio en el condado de Los Ángeles siempre son mayormente por razones raciales y de origen nacional y de etnicidad. Eso comprende la mayoría. Ahora, luego viene el crimen anti-homofóbico, ¿no? El anti-gay, anti-lesbiana. Y luego viene crímenes por religión. Ahora, y luego viene algunos que son crímenes a base de género, y también hay muy pocos que son reportados de crímenes a base de la incapacidad físico-mental o las deshabilidades. Entre los crímenes raciales, pues si miramos todo el condado, siempre hay 4 grupos que son entre esos 4 grupos es 80% o más, alrededor de eso, de los crímenes de odio reportados. Y esos son el crimen anti-africano-americano, el crimen anti-gay, el crimen anti-judío y el crimen anti-latino. Cada año tenemos, aunque los números pueden variar, con esos 4 grupos es la gran mayoría. Luego, desgraciadamente, como habías anotado antes, casi todos los grupos, todas las etnicidades, todas las nacionalidades han sido blancos de un crimen de odio en este condado. No solamente tenemos por tener una diversidad increíble de cultural y de países diferentes, de religiones diferentes,
ah, quizás única entre todo el país o el mundo, a la vez hay también la violencia y el crimen contra las personas por ser de ese grupo. Y yo diría de que es algo que por suerte y también por el trabajo de nosotros y de muchos otros en nuestra sociedad, hemos visto una baja general en los crímenes de odio sobre tiempo durante los últimos 2 décadas, ¿no? El auge fue en 2001 con el ataque del 11 de septiembre, porque había un aumento de más de 1000% en los crímenes antimusulmán. Pero desde entonces hemos visto una baja, pero en el crimen antilatino, por ejemplo, hemos visto que había una baja lograda en 2013, pero desde entonces ha estado subiendo. Y este año es el año más reciente que tenemos los datos, 2016, hemos visto que es en un nivel alto. O sea, ha subido 69% en 2015 los crímenes antilatinos y no se mantuvo casi con un poquito de aumento en el último año. Y entonces, los crímenes antilatinos son 26% de todos los crímenes de odio. Lo bueno es que eso es menor que la tasa de latinos en la población del condado, que es casi 49% del condado es latino. Entonces es menor. No deja de ser significativo. Sí, pero sabemos a la vez que el número de crímenes de odio reportados por lo general es menos que los crímenes que actualmente han tomado lugar. Porque el Departamento de Justicia Federal hace una encuesta cada año y reportan de que casi doble de los crímenes de odio que son reportados realmente toman lugar. O sea, sabemos que hay muchos que no son reportados. Y una de las cosas que quería hacer hoy es destacar eso y realmente pedir que la gente, si saben de un crimen de odio o un acto de odio, que tiene que reportarlo. Y si no a la policía, a nosotros. Porque nosotros sabemos que hay mucho más que se reportan. Y queremos saber, aunque no sea un crimen, si es un acto de agresión de racista o antimigrante, antilatino, queremos saber eso. Y queremos poder responder a eso, porque si no sabemos, no podemos responder, no podemos organizar nuestros socios, nuestros compañeros, nuestras agencias que solidarizan con nosotros a responder y asegurar que eso no siga y también que podemos mejorar la situación entre los grupos donde pueda haber hostilidades o tensiones. Así que eso es una cosa que quería pedir hoy. Pero destacar, claro. Sí. Robin, justamente nos has traído este reporte anual de los crímenes de odio. Este reporte, para realizar este trabajo, ¿cuántas son las agencias que participan con ustedes y cuánto es el tiempo que se llevan? ¿Es todo un año entero realizando esto? Es un trabajo. ¿Cómo es el trabajo de este reporte? ¿Y cómo la gente puede acceder a estos números? Sí, pues gracias por preguntar eso, porque realmente yo creo que no se puede dar cuenta de la cantidad de trabajo que hacemos, porque ese informe representa la colección de los informes de crímenes de odio de más de 100 agencias en todo el condado. Mucha gente quizás ni sabe que este condado no solamente tiene la ciudad de Los Ángeles, sino 87 otras ciudades. 87. Long Beach, por ejemplo, es la siguiente, luego Glendale, luego sigue así, Pasadena, etc.
Además de esas ciudades, hay más de 1 millón de personas que viven en territorio no incorporado, no parte de una ciudad, y el condado sirve como su gobierno. Eso quiere decir que hay una fragmentación de agencias que tienen esa información que es enorme. Entonces tenemos que pasar mucho tiempo recolectando esa información. Y luego nosotros analizamos y lo ponemos todo en una base de datos, y aparte de eso hacemos el análisis. Tarda mucho tiempo porque para poder hacer el análisis tenemos que recolectar todos los datos de todas estas agencias, que no solamente son policías municipales, pero también pueden ser policías de las universidades, pueden ser policías en los distritos escolares, y también podrían ser nuestras agencias no lucrativas de la comunidad, que sirven también como agencias entrenadas para recibir y analizar este tipo de queja o informe. Así que tarda todo el año en analizar toda esa información. Por eso estamos ahora analizando el 2017, y con esa información vamos a presentarlo ya más tarde este año. Pero realmente nos dice mucho porque, por ejemplo, nosotros analizamos con más profundidad que el Estado de California o el FBI. Nosotros miramos, por ejemplo, cuántos casos de crimen de odio involucran los supremacistas blancos o sus símbolos. Y a partir de eso sabemos que había un aumento de 67% en los crímenes de odio en que había evidencia de supremacismo blanco en este año pasado. Es alarmante. Es enorme, y a la vez sabemos que eso también había un aumento después de la elección del presidente Trump. Y nosotros analizamos eso en particular en este informe. Se puede mirar todo esto en nuestro sitio en el internet, que es www.lahumanrelations.org. Y allí pueden no solamente mirar este año más reciente, sino los últimos 10 años de informes. Pero nosotros estamos siempre mirando para ver qué son las tendencias que estamos viendo durante los años. Y hemos visto de que aunque no había un aumento tan grande en 2016 en crímenes de odio en el condado, que lo que pasó el año pasado fue de que quedó nivel. Entonces estamos quedando en un nivel alto después de haber sido más bajo antes. Y estamos viendo la tendencia en ciertos tipos de crímenes de aumento. Y por eso, claro, sabemos que lo que ha dicho este presidente cuando era haciendo su campaña, anti-mexicano, también anti-musulmán, también anti-mujer, etcétera, que ha tenido un efecto, porque sí, los crímenes de odio son mayores que antes de su elección, pero el efecto de su campaña también se sintió en los números, porque ya en 2016 vimos el aumento antes de las elecciones, pero ha mantenido un nivel alto, y nosotros estamos pues mirando el hecho de que, por ejemplo, el crimen anti-transgénero, las mujeres transgéneras ha aumentado también 72%. Y la parte de ese grupo mayor es la mujer latina transgénera. No es el hombre. Estamos hablando de la comunidad LGBT. Estamos hablando de crímenes particularmente fijándose transgénero. Contra las mujeres transgéneras. Transgénero. Sí. Qué barbaridad. Es una cantidad es muy alarmante. Impresionante. Sí. Es muy alarmante porque además no solamente es un aumento grande, aunque el número total no es muy grande, es 39, siempre es el crimen más violento de cualquier grupo. O sea, es casi 100% de los crímenes mujeres transgéneros son violentos. Eso comparado a, por ejemplo, anti-latino por lo general es como 70% violento. Pero en cuanto sea contra la mujer transgénera latina,
estamos hablando de casi 100%. Entonces, para nosotros eso nos preocupa porque sabemos que hay realmente una comunidad transgénera muy grande en este condado. Somos un condado enorme, pero entonces hay mucho de todos. Pero hay muchas mujeres transgéneras latinas y nos preocupa mucho de que sea un grupo de víctimas de crimen de odio violento, significante, y cada año es así. Entonces nosotros realmente estamos pidiendo que la comunidad sea muy apoyadora a esa comunidad, que sea muy comprensiva, que se da cuenta que son personas, seres humanos, que tienen la situación de que nacieron de una manera, pero se sienten de otra manera. Y yo me di cuenta de comprender mejor las personas transgéneras a través de situaciones personales con amigos que trabajaba con ellos cuando eran hombres y años después se volvieron mujeres, ¿no? Y realmente no, en el principio no podía entenderlo, pero me explicó de que se dio cuenta cuando era muy joven que se sintió diferente, aunque presentaba como hombre, se sentía como mujer. Y ya con casi 60 años se dio cuenta de que si no se hacía pública su persona, su identidad como mujer, que no quería vivir más porque era como vivir una mentira y que no podía aguantarlo más. Y así, y esa fue la primera vez que escuché esa historia personal, pero luego de hablar con muchas personas transgéneras es así, que se dan cuenta en una edad muy temprana, como 9, 10 años, que su cuerpo físico no representa su identidad de género. Claro. Y tenemos que respetar eso, tenemos que comprender esas son personas, seres humanos como cualquier otro, que merecen ser tratados como nosotros queremos ser tratados, con respeto, con la dignidad humana. Y sabemos que eso es una frontera que todavía no hemos llegado a que todo el mundo en esta comunidad y más allá traten a los transgéneros como seres humanos. Claro, claro. O como personas que merecen de la dignidad humana. Entonces nosotros trabajamos en eso, trabajamos con grupos como Bienestar, que tiene un grupo de mujeres transgéneras unidas que llevan mucho tiempo juntos apoyando uno al otro, a la otra, y creemos que toda la comunidad tiene que apoyar a ellos, ¿no? No solamente ellas mismas. También quisiera decir que una cosa buena de las estadísticas es que bajó el número de latinos que estaban cometiendo crímenes de odio contra los africanos americanos. Que ha sido una relación entre este grupo, aunque no es muy grande, o sea, la gran mayoría de los africanos americanos y latinos en este condado se llevan bien, perfectamente bien, y tienen hasta, no solamente amistades, sino casamientos, ¿no? Etcétera. Pero en ciertos barrios hay tensión, hay pandillas que existen que también pueden añadir a eso, y que hemos visto durante años que hay un gran número de nuestros crímenes de odio son entre latinos y africanos americanos. Lo bueno fue de que vimos una baja enorme en la participación de latinos en los crímenes anti-africano-americanos y al revés. Y esperamos que eso, nosotros hemos estado trabajando en esos barrios donde hay las pandillas de razas diferentes que han sido parte de una dinámica racista entre ellos, también relacionado con diferencias de pandillas, pero también racial. Y estamos trabajando para traer junto la comunidad, para juntarlos, para hacer relaciones
de solidaridad, de misión común, porque nosotros todos sabemos, queremos lo mismo, esas familias quieren un barrio seguro, quieren que sus hijos tengan la posibilidad de ir a la escuela y hacer progreso, ¿no? Tener un trabajo bueno, poder apoyar a su familia. Todos queremos lo mismo, pero en esos barrios donde hay diferencias de migración, de lenguaje, de pandillas, de historias, de cultura, pues a veces se pierde eso. Nosotros trabajamos para que se den cuenta que trabajando juntos van a conseguir mucho más de sus necesidades satisfechas. Y eso es lo que hemos hecho en Harbor Gateway, también en otras partes del Valle de San Fernando, y seguimos haciendo eso. Pero esperamos que siga esa tendencia de baja en esa dinámica entre pandillas y pandilleros latinos y pandilleros africanos y americanos, y más allá de ese grupo. Es una buena noticia. Sí. En medio de todos estos tiempos turbulentos, un fenómeno que ha venido creciendo y que es sin duda y estarás de acuerdo conmigo, espero, un fenómeno creciente y preocupante, que es la presencia de los homeless, de la gente sin casa. Sí. Ellos tienen reportes de crímenes de odio en contra de esta comunidad, de este sector. Bueno, lo interesante de esto es que sí, tienes razón que desgraciadamente ha habido gente y crímenes que están en contra de los homeless, los que no tienen casa, y a la vez, bajo la ley de California y ley federal, eso no es formalmente un crimen de odio. Es un crimen igual y es perseguido, pero no se clasifica un crimen de odio porque no es uno de las características protegidas bajo la ley. Ahora, es una clasificación protegida en otras partes quizá, pero también es protegida por la ley criminal. O sea, no se puede cometer un crimen contra un homeless, una persona homeless, sin casa, y creer que no se aplica. Es solamente no se clasifica como un crimen de odio para un aumento en la sentencia posible para esa persona. Pero en caso de que este homeless sea un latino o sea un homosexual o una chica transgénero, tampoco es catalogado como tal. Si es motivado por la antipatía, la hostilidad, por ser transgénera, por ser mujer, por ser latina, eso sí cuenta. Okay. O sea, puede ser también con el ser homeless, esas cosas pueden ser motivos múltiples y por lo tanto puede haber un motivo que puede llevar una sentencia adicional. Es importante notar que todo lo que estoy hablando ahora, los crímenes de odio, son crímenes punto, son crímenes de asalto, de robo, de vandalismo, de intimidación penal, criminal, de asalto, de asesinato, ¿no? Todos son crímenes puntos y luego encima de eso es porque tienen motivación, este elemento extra de ser por prejuicio. Eso puede añadir más años en su sentencia. Yo quiero hacer una denuncia de un crimen de odio. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son esos elementos que yo debo de presentar ante las autoridades? Es muy sencilla. Nada más tienen que indicar no solamente el hecho de lo que pasó, o sea, que yo me acuerdo de un caso no hace mucho de que un señor estaba en el parking de un DMV y que de repente un hombre le vino, empezó a pegarle y gritarle cosas anti-inmigrantes. Eso es suficiente. Hay que decir eso a la policía, que fui atacado y este hombre me estaba diciendo fuera de aquí, que vete a tu país. Eso es suficiente. Y con esa información la policía puede hacer la investigación. Ahora, quiero decir, porque sé que ahora es un tiempo muy precaria para la población latina, la población inmigrante, de que hay varios agentes de policía, por ejemplo en Los Ángeles, que tienen una política de no
preguntar sobre su situación Correcto. de migración. Pero entonces se debe reportarlo a la policía. Ahora, aunque por cualquier razón no se siente cómodo, siempre se pueden reportarlo a nosotros, o a Bienestar, o a otros Chirla, ¿no? Y pueden reportar ese crimen de odio porque sin el informe, sin el reporte, nosotros no sabemos qué está pasando. También quiero decir que no se debe pues no se debe limitar a los crímenes de odio. Si uno experimenta, como estaba hablando con varias periodistas, que me estaba diciendo que después de la elección del presidente actual, que estaban haciendo sus compras, como siempre, en su mercado de su barrio, y que yendo a su carro, escuchan una voz diciendo que váyanse de aquí, ustedes no pertenecen aquí. Y fue una sorpresa enorme porque nunca había experimentado ese tipo de situación antes. Y eso, claro, no se puede decir que es un crimen de odio porque no fue amenazando la violencia contra esa persona directamente, fue expresando una opinión muy hostil. Pero para nosotros queremos saber eso, queremos saber las situaciones de hostilidad racial, de etnicidad, ante su país de origen, por su orientación sexual, por su religión, por ser mujer. Todas esas cosas nos importan. Y nosotros estamos haciendo un piloto muy pronto, un proyecto de piloto en Florencia Firestone. Es una comunidad aquí en el condado de Los Ángeles que es al sur del centro de Los Ángeles y al este del Harbor Freeway. Y allí estamos intentando ver si podemos recolectar todos los incidentes, no solamente de crímenes de odio, sino que son actos de odio. Y porque queremos poder empezar a medir y comprender lo que está pasando más allá de los crímenes. Porque los crímenes son muy limitados, ¿no? Son el caso más extremo del comportamiento. Pero estos otros casos en que la gente dice cosas feas, racistas contra una persona, no son menos importantes en el sentido de que ese periodista de que está hablando, se sentía de repente no tan pues, bienvenida en su barrio, no tan bienvenida en ese supermercado donde había hecho sus compras durante años. Y eso es muy importante, que no se debe minimizar ese tipo de ofensa. Y también si viene de un negocio, si un empleado de un negocio, de una tienda, dice, no servimos a ustedes, eso es accionable en las cortes de este estado. Se puede presentar una demanda, sí. Entonces hay muchas cosas que se puede hacer, aunque no sea un crimen. Pero si es una discriminación hostil, violenta, pues, o de un negocio, esos son violaciones de derechos civiles que se puede procesar. Entonces, cabe destacar que una cosa es el crimen de odio y otro es el incidente. Sí, un incidente de odio que no puede llegar a un crimen, pero igual queremos saber. Se tiene que reportar. Sí. Se tiene que reportar. Sí. ¿Cuáles son los castigos para un crimen de odio? Pues un crimen de odio puede añadir... Porque puede ser letal, ¿verdad? Correcto. Un ser. Crimen de odio puede llegar a ser letal. Sí, claro. Y de hecho había un caso en este informe más reciente de un caso muy triste de un señor que fue asesinado por su papá porque el papá realmente no podía aguantar el hecho de que era homosexual. Y entonces en ese caso ese señor por ser un delito de prejuicio, le hace posible de que sea elegible para la pena ¿De muerte? de muerte.
Y entonces eso puede ser un efecto sobre ser un delito de odio. Ahora, yo voy a decir, más importante para nosotros no es la sentencia adicional. Para nosotros nos importa reducir los crímenes de odio. Y no estamos seguros que añadir más tiempo en la cárcel es un deterrente, no sé cómo se dice, desalienta el crimen de odio tanto. Pasan más tiempo en la cárcel, podría ser, pero muchas veces eso es un lugar donde se entrena a ser más criminal, ¿no? Pasar más tiempo no realmente rehabilita, aunque eso está cambiando ahora, por suerte. Pero todavía no hemos llegado a que ir a la cárcel es realmente un lugar donde esperamos que salgan mejor. Entonces, pero sí, debe haber consecuencias. Y por lo tanto sí hay consecuencias, pero lo que para nosotros nos importa más, ¿qué se puede hacer con esa persona para que sean cambiados? Que no vuelvan a seguir, no sigan odiando a la gente, no sigan teniendo prejuicios contra ciertas personas. Educación y trabajo, involucramiento en esa comunidad o con personas de esa raza, eso es lo que cambia, ¿no? Son relaciones humanas actuales que puede cambiar la perspectiva de una persona. Pero eso tiene que ser algo que, pues, a veces se puede el sistema dirigir a las personas que pasen tiempo con otra comunidad. Y eso queremos más de esas cosas. Y también pasar tiempo con más educación, quizás a través de videos o películas o programas de televisión. Hay varias maneras ya los estudios muestran de que exposición a otros ejemplos de una persona que tiene prejuicios puede cambiar los prejuicios no solamente explícitos, sino implícitos que tenemos. Y eso es muy, muy importante. Así que nosotros queremos que la legislatura de este estado de California busque más formas alternativas de castigamiento. No de tiempo en la cárcel, punto, sino si van a pasar tiempo en la cárcel, es también ser expuestos a un programa donde podrían ser pues más educados sobre las consecuencias de su comportamiento y ver ejemplos, por ejemplo, de las sociedades donde esa es la regla. La Alemania nazi, por ejemplo, donde las sociedades que tienen el prejuicio como parte de sus leyes tienen consecuencias muy feas. Y también podrían ser ellos una de las víctimas de esas sociedades, sí, históricamente. Sin duda. Si me permites, quisiera agregar algo, Robin. Cada hora de cada día se comete un delito de intolerancia en los Estados Unidos o en alguna parte del mundo, según cifras de las Naciones Unidas. Latinos son víctimas de la intolerancia, como tú ya lo has mencionado. La intolerancia y los prejuicios raciales se han recrudecido sin duda en todo el país, también ya lo has mencionado, pero muy en especial en sociedades como esta, en la que estamos viviendo, multiétnicas, multiculturales, donde los latinos suelen ser las víctimas más vulnerables, también ya lo mencionaste, y lamentablemente estas cifras en crecimiento, en las estadísticas en crecimiento de tu reporte anual. Y el principal blanco de la intolerancia en contra de la comunidad hispana está relacionado con el fenómeno migratorio, según los expertos. ¿En esto tú estás de acuerdo? Bueno, es decir, son víctimas de un crimen de odio, de discriminación, de intolerancia, de xenofobia, pero además si esta comunidad es indocumentada, es doblemente agredida y lastimada. Bueno, yo diría de que no hay duda de que ser un inmigrante indocumentado es ser muy vulnerable al sistema y también al crimen. Y había hace años una serie de crímenes de odio que tenían como víctimas los trabajadores latinos que salían de sus trabajos tardes y que iban a su casa, pero fueron blancos particulares elegidos por ser vulnerables como inmigrantes, por ser latinos y por pandillas que querían hacer como el robo y el asalto de esas personas como una manera de entrar
a una pandilla. Y eso fue parte de una ola de sentimiento, o parte de la tendencia de hostilidad, de discriminación contra los latinos, sobre todo los inmigrantes, y con la presunción de que eran indocumentados, ¿no? Entonces sabemos que eso es un problema enorme en un condado donde hay una población latina muy grande, y una parte de ellos es indocumentada. Pero lo que pasa en muchos lugares donde la gente no se tiene contacto directo o contacto más de superficial con esa persona, pueden asumir que todas las personas que son latinos son mexicanos, por ejemplo, aunque no lo son. Pueden asumir que todos los que son inmigrantes, los latinos, son mexicanos y inmigrantes, que no lo son todos. Correcto. Y pueden asumir que todos los que son inmigrantes mexicanos son indocumentados, que tampoco son. Entonces, esos tipos de estereotipos que existen, sí hace de que una persona latina cualquiera vuelve a ser el blanco posible de una persona, pues, hostil, racista, antiinmigrante, xenofóbica. Y por lo tanto sabemos que ese grupo también tiene muchas barreras en reportar, porque no quieren ir a las autoridades. Correcto. Que creen que van a exponerse a expulsión del país. Entonces sí, eso es un problema muy grande. Ahora tenemos nosotros en este informe, captamos los casos en que hay palabrotas anti-inmigrantes incluidas en el crimen, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, contamos de que había en el año 2016, eran como, vamos a ver, estoy buscando ese número. Un número, pues, aquí, en la página 24, 34 crímenes en que los sospechosos usaron lenguaje específicamente anti-inmigrante, como mojado o no pertenecen ustedes aquí. Y eso no fue el mismo que el año pasado, pero había un aumento en el año anterior. Y había, los latinos eran los blancos en la gran mayoría de estos crímenes, casi 80%, ¿no? Y eso quiere decir que, pues, sí, es algo que nos preocupa mucho porque sabemos que es una población que muchas veces no se siente cómodo en comunicarse con agencias gubernamentales o la policía. Pero quiero asegurar que, pues, y quizás tú también podrías decirlo con tu historia, de que hay ciertas agencias de policías que son, que sí tienen una política muy establecida en no hacer preguntas sobre el estado migratorio de una persona. Como en el caso de la Policía de Los Ángeles. Como en el caso de la Policía de Los Ángeles. Y los otros están adoptando esa política también. Entonces, pero por eso digo que se siente uno no cómodo en reportarlo a la policía, por cualquier razón, claro, pueden reportarlo a nosotros. Claro, y justamente, Robin, mencionabas este tipo de crímenes o de incidentes, y hemos visto en las noticias muy recientemente 2 incidentes que creo que al público le han marcado porque dieron la vuelta al mundo. Esas imágenes, el ataque a un vendedor de, no sé, no recuerdo si eran elotes o maíz, que le han destruido su carrito de venta. Justamente usando estas palabras que tú mencionaste, completamente anti-inmigrantes, y también muy recientemente la golpiza que le dieron a Pedro Reyes, de 54 años, también imágenes que dieron la vuelta al mundo, a un hombre que prácticamente le destrozaron la cara, le rompieron la mandíbula, le cortaron el cuello, lo dejaron sin dientes. El hombre se está recuperando en el hospital. Se ofrece una recompensa de $25,000 precisamente por quien dé informes de 4 o 5 jóvenes afroamericanos responsables del incidente que quedó grabado en cámara.
Obviamente estos casos no son aislados y se repiten no solamente en Los Ángeles, sino en la ciudad, condado, sino en todo el país. Es algo recurrente. Entonces, sí existe la posibilidad de educar y de prevenir este tipo de incidentes. Sí, ¿correcto? claro. Nosotros estamos trabajando en eso, porque, por ejemplo, hace poco tuvimos un congreso de jóvenes de high school de todo este condado. Muchos eran latinos, pero más de 20 high schools aquí para hablar de eso. Se llamaba Rise Up for Humanity, Levántese para la Humanidad. También tuvimos audiencias públicas en todas partes del condado sobre las relaciones entre la policía y relaciones humanas en Antelope Valley, Palmdale, Lancaster, Valle de San Fernando, San Gabriel, Sur Central, Los Ángeles, Long Beach. Queremos saber de lo que está pasando, porque solo con saber eso podemos actuar. Y también estamos muy atentos a formar alianzas entre las comunidades diferentes para apoyar uno al otro en esta lucha contra pues el odio, ¿no? Y creo que lo más importante es realmente recordarse que todos nosotros, como dijiste en el principio de este programa, tenemos un papel. Y el papel es que nosotros no podemos ser pasivos ante una persona, un incidente donde hay odio, prejuicio, estereotipos de discriminación que esté pasando. Hay que por lo menos reportarlo. Pero si puede también ayudar a la persona que sea víctima a hacer eso también. Nosotros tenemos que tratar a los demás como queremos ser tratados. Y eso empieza con cada uno de nosotros, y a veces siendo parte de una ciudad tan grande, un condado tan grande, mayor que muchos países del mundo, se puede sentir como no importa, pero sí importa. Claro. Cada interacción, cada momento, cada incidente importa. Y cada persona importa. Por supuesto. Muy brevemente, Robin, ¿podrías hablarnos de tu origen y de mi sí, claro, herencia. Porque tu español es perfecto. No, y lo es, pero ¿Y por qué te involucras justamente en esta tarea? Pues yo nací aquí en Los Ángeles, soy producto de esta ciudad, de las escuelas públicas. Yo soy de descendencia japonesa. Mis abuelos vinieron aquí de Japón y Okinawa ante el siglo XX, ¿no? En los principios del siglo XX. Y pues yo nací aquí, mis padres nacieron aquí, y pues crecí en un barrio que era muy mezclado, que había mexicanos, cubanos, asiáticos, blancos, negros, y pues empecé a aprender el español, y de ahí empecé a viajar por México y por América Latina. Viví un par de años en Barcelona, y todo eso pues me trajo hasta aquí, pero no nací hablando la lengua española, y por eso pido perdón por todos mis errores en hablar, pero por suerte yo puedo hablar suficiente para poder comunicarme con mucha gente en el mundo, y siempre doy las gracias de que pues el español se habla entre más gente en el mundo que el inglés, aunque mucha gente no se da cuenta de eso. Solamente el mandarín yo creo que se habla más que el español, y para mí ha sido un regalo, ¿no? de poder comunicarme con tanta gente en el mundo. Y es admirable, Robin, que justamente con tu origen hayas decidido involucrarte en esa tarea tan importante de la defensa de los derechos humanos, y justamente trayendo la bandera de la tolerancia. Gracias, es importante, es de la igualdad, y es admirable. Te agradecemos muchísimo, Robin, tu participación en este programa. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Y si usted conoce a alguien que fue víctima de un crimen de odio, o incluso de un incidente de odio, o sospecha de alguien que ha sido víctima de este crimen, llame por favor a la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles al 213-738-2788. También puede reportar el incidente
o el crimen, porque hago la diferencia, ¿correcto? Sí. Es importante, a la Policía de Los Ángeles, al 911 o bien al FBI. Recuerde que puede hacer denuncias de manera confidencial y anónima, claro, dependiendo del tipo de delito. Una vez más, muchas gracias a nuestro invitado especial, Robin Toma, director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles, a Heuri Hastelum por acompañarnos en los controles, nuestro productor, y a Radio Latino Inc. y a Radio Latino Foundation por invitarnos a ser parte de esta plataforma. Y por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos una vez más y nos acompañen, por supuesto, a seguir construyendo puentes de confianza. Les pedimos de manera muy especial que lo hoy aquí escuchado en este programa lo compartan con sus vecinos, con sus amigos, con su familia, con su comunidad. Y para ayudar a combatir el racismo, la discriminación y los delitos de odio, envíe un mensaje a través de sus redes sociales y súmese a la campaña de las Naciones Unidas señalando que el racismo es inadmisible, usando el hashtag Combata el Racismo. Se despide Zuli Román y hasta una próxima emisión de de Expediente Rojo Project en Radio Latino Inc. Buenas tardes. La potencia auditiva transportada a través de la red. Música, información, entretenimiento. Una nueva forma de hacer sonido con un alcance global. Si hablamos de radio, estás escuchando Radio Latino Inc.